Entonces, la semana pasada nosotros comenzamos hablando un poco acerca del origen de la iglesia en el libro de los Hechos, en el día de Pentecostés, allá por el 30 después de Cristo, y luego cómo gradualmente el evangelio se va esparciendo a todo el mundo conocido de aquella época, que era primordialmente el Imperio Romano. Y los cristianos sufren persecución en los primeros 300 años de su existencia. Primero son perseguidos por los mismos judíos, luego son perseguidos por los romanos, pero eventualmente en el 313 después de Cristo, el emperador Constantino promulga un edicto legalizando el cristianismo y cesa la persecución. Eso permite que el cristianismo se establezca más, se asiente más, y entonces empieza a desarrollarse y empieza a crecer. Por un lado, por supuesto, eso es muy bueno, ¿verdad? Qué bueno que hay crecimiento, pero por otro lado, el riesgo que se corre, y creo que de aquí podemos empezar incluso a sacar algunas lecciones para nosotros, es que el riesgo que se corre cuando una iglesia o un movimiento se vuelve muy grande y se estandariza demasiado, por así decirlo, el riesgo que se corre es de que se empiece a desviar, que empiece a absorber influencias y doctrinas e ideas que no tienen que ver directamente con la Biblia. La ambición, el deseo por el poder y el uso equivocado de la autoridad son peligros latentes en cada momento, en cada época de la historia de la iglesia. Y entonces hoy nosotros vamos a ver lo que denominamos usualmente la iglesia medieval, ¿verdad? Esta es la Edad Media, y la próxima semana ya vamos a hablar de algunos personajes más conocidos como Martín Lutero y todos sus amigos, todos sus compañeros, pero hoy nosotros vamos a hablar acerca de cómo va surgiendo la iglesia medieval y cómo la iglesia se va desviando y va permitiendo la entrada de muchas cosas que no tienen que ver con la Biblia. Entonces la semana pasada nos quedamos con Constantino. Constantino supuestamente fue el primer emperador cristiano. Hay una gran controversia respecto a que si realmente fue cristiano o no. Yo más creo que fue buen político más que buen cristiano, pero sí hizo bien en legalizar el cristianismo. Pero un poco después del reinado de Constantino, sus sucesores deciden dividir el Imperio Romano en dos partes. Tenemos el Imperio Romano Occidental y tenemos el Imperio Romano Oriental. La capital del Imperio Romano Occidental es la ciudad de Roma, y la capital del Imperio Romano Oriental es Constantinopla, que es esta ciudad de Constantino, ¿verdad? Constantino definitivamente no tenía ningún problema con su ego, con su autoestima, porque pues le puso la ciudad de Constantinopla el nombre en honor a él mismo. Las iglesias, como ya dijimos, hay 5 sedes del cristianismo y se reunían en concilios, y creo que ahí está un mapa ahí de las 5 sedes: Roma, Constantinopla, Jerusalén, Antioquía y Alejandría. Y el occidente y el oriente se van separando gradualmente porque sí había muchas diferencias. Entonces en el imperio occidental, es decir en Roma, el idioma era el latín. Eso es el idioma que nosotros hablamos el día de hoy. El español es una mezcla de latín y árabe. Prácticamente esos dos idiomas componen el español, mientras que en el oriente, en Constantinopla y el Imperio Romano Oriental, hablaban griego. El Imperio Romano Occidental era un poco más rural. Realmente Roma era la única ciudad grande de la región, mientras que en Oriente sí había muchas ciudades muy grandes y muy antiguas. Y también hay diferencias en las tradiciones. Desde muy temprano en Occidente se le pide al clero, es decir, todos los que trabajan para la iglesia, que practiquen el celibato. El celibato no es con lo que los árbitros pitan el partido. Uno de mis estudiantes dijo eso alguna vez en el curso de Historia de la Iglesia, ¿verdad? ¿Qué es el celibato? Es con lo que los árbitros pitan el partido, ¿verdad? Entonces no, el celibato es la abstinencia, por supuesto, de relaciones sexuales. Y entonces en Occidente se le demanda al clero que se mantenga célibe, y hasta el día de hoy ese sigue siendo un requisito, y por eso es de que hay grandes escándalos en la Iglesia Católica respecto al abuso sexual en el clero. En el Oriente sí se permite el matrimonio para ciertos grupos del clero. Los sacerdotes orientales sí pueden casarse.
Pero luego en el 476 después de Cristo ocurre un evento que para la historia occidental es muy importante, y es que Roma, la capital del imperio, es saqueada por tribus bárbaras. Esto es comparable, es difícil de alguna manera de explicar, pero sería como que el día de mañana Estados Unidos dejara de existir. Estados Unidos de alguna manera representa el orden mundial, Estados Unidos representa cierto tipo de estabilidad, estamos acostumbrados a que Estados Unidos sea la potencia mundial, y de la noche a la mañana ahora Estados Unidos deja de existir. Y esto es más o menos lo que tenemos en la ciudad de Roma en el 476. Las tribus bárbaras saquean Roma, destruyen la capital, y el imperio occidental deja de existir. Y esto, por supuesto, deja un vacío enorme de poder. Ahora hay alguien que va a tener que llenar este vacío. Y vamos a ver que hay dos instituciones que surgen para llenar el vacío. Esto no se puede quedar así, alguien va a tener que tomar el mando, y vamos a ver que fueron dos instituciones las que hacen eso. Entonces, en el 476 tenemos el saqueo de Roma. Pero en este tiempo también la iglesia se comienza a desviar, empiezan a surgir prácticas y doctrinas que no son bíblicas. Por ejemplo, se introducen imágenes en este tiempo. Ahora, originalmente las imágenes tenían simplemente un fin didáctico. Yo no sé si usted cuando estaba pequeño fue a la escuela dominical, ¿verdad? De niño yo fui muy pocas veces, porque a mí no me gustaba ir, pero las pocas veces que yo fui, recuerdo un chunche, no sé cómo llamarlo, pero era ¿cómo ser un flanelógrafo, ¿verdad? Un franelógrafo, y era una cosa así, ahí pegaban las figuritas, ¿verdad? Entonces yo me recuerdo de David, me recuerdo de Goliat, me recuerdo del arca de Noé, y entonces le enseñaban a los niños las historias bíblicas con estos dibujitos, ¿verdad? Con estas figuras. Seguramente usted de repente, si usted creció en un hogar cristiano, creció viendo caricaturas cristianas. Había las caricaturas cristianas eran muy buenas necesariamente, pero había, pues, de muy buena calidad, pero había una de unos niños con un robot chiquitío que viajaba en el tiempo. ¿Alguien recuerda? Solo yo. Sí, muy bien, si ustedes también fueron panderetas en su infancia, muy bien. Entonces, y regresaban en el tiempo, ¿verdad? Al arca de Noé, o a David y Goliat, o a Sansón, y andaban ahí acompañando al pobre Sansón, ahí intentando liberar a Israel de los filisteos, y ahí iba el robotío detrás, ¿verdad? Y entonces, de alguna manera las imágenes en la iglesia originalmente servían más o menos este propósito. Muchos de los cristianos que se estaban convirtiendo no sabían leer ni escribir, entonces no se les podía decir: busquen conmigo 2 Corintios. ¿Qué voy a leer yo en 2 Corintios? Entonces, en lugar de eso, lo que se hacía era que se colocaban imágenes para inspirar devoción, para inspirar admiración, y con fines didácticos, con fines de la enseñanza. El problema es que se fue desviando el uso de las imágenes a tal punto de rendirle adoración o pleitesía a la imagen en sí. Entonces ya no es: esa imagen me inspira devoción a Jesús o hacia algún mártir, sino ahora es esa imagen como tal que me va a ayudar a mí a salir de tal situación. Y entonces, gradualmente la iglesia, especialmente la iglesia occidental, va hacia esto. También se apropiaron de fiestas paganas. Entonces ya había muchas fiestas paganas que se iban que se celebraban. Entonces lo que la iglesia hace es de que simplemente dice: ahora en tal fecha ya no vamos a celebrar tal evento pagano, sino ahora vamos a celebrar un evento cristiano. De aquí surge, por ejemplo, el 31 de octubre y el 1 de noviembre, ¿verdad? Era la fiesta de todos los espíritus, Samhain, y ahora ya no es Samhain, ahora es el día de todos los santos, ¿verdad? Entonces la iglesia empieza a desviarse de esta manera, y también la veneración de santos y especialmente de la Virgen. Ahora, por supuesto, aquí tenemos que tener un equilibrio, porque la Biblia sí le da a María un puesto alto e importante, y a veces nosotros los protestantes nos vamos demasiado al otro extremo en donde menospreciamos a María. Pero sí surge esta idea en donde María es la siempre virgen, la virginidad perpetua. Surge la doctrina de la Inmaculada Concepción, que María también fue concebida sin pecado. Y también esta idea de María como intercesora o mediadora entre Jesús y nosotros.
La idea es que como es la mamá, es buena onda. Tan lindas las mamás, ¿verdad? Y entonces a veces decían, es que ir con Dios Padre, no, Dios Padre muy enojado, ir con Jesús muy distante, entonces vayamos con su mamá, porque el hijo siempre le hace caso a la mamá. Entonces la idea es, yo voy con la Virgen y mira, hazme un favor. Entonces la Virgen va con Jesús y le dice, mira, ¿será que? Y Jesús dice, por ser usted mamá, con mucho gusto. Esa era la idea de la mediación virginal. Esa es la idea de la Virgen siendo la mediadora entre esto y por supuesto el surgimiento de la autoridad papal. Esto lo podemos ver especialmente en el caso de algunos papas como Inocencio III, que fue uno de los papas muy poderosos, e Inocencio decía que él estaba por encima del poder temporal. Él decía que Dios había dado dos poderes, el poder temporal y el poder espiritual, y que el poder espiritual estaba por encima del poder temporal. Entonces veamos aquí un par de cosas, porque hay un episodio que es muy importante, y es que es la división de la iglesia. Podemos avanzar un par de diapositivas más, por favor. Una más, ahí estamos, excelente. Entonces, hasta este momento solo había una iglesia. Esto es importante que lo entendamos. Aquí todavía no existe iglesia católica, menos existe iglesia evangélica, no existe ninguna de estas etiquetas que nosotros estamos acostumbrados. A menos todavía vamos a empezar a hablar de las asambleas de Dios o príncipe de paz, una cuestión así, ¿verdad? Entonces, por supuesto, no existe nada de eso, simplemente está la iglesia. Y esto sucede durante los primeros 1000 años. Pero en el 1054 después de Cristo, por todas estas diferencias doctrinales y culturales y litúrgicas, sucede un episodio que se conoce como el Gran Cisma. La palabra cisma simplemente significa división o un rompimiento. Cuando usted rompe una tela, eso es lo que significa la palabra cisma. Y entonces en el 1054 después de Cristo, la iglesia se separa en dos grandes facciones. Por un lado tenemos la iglesia occidental y por otro lado tenemos la iglesia oriental. La iglesia occidental es lo que ahora nosotros conocemos como la iglesia católica romana. Y la iglesia oriental es lo que se conoce como la iglesia católica ortodoxa o la iglesia ortodoxa oriental. La mayoría de personas acá en Guatemala casi nunca hemos escuchado de la iglesia ortodoxa, siendo esa la razón porque Guatemala fue conquistada por España. España es la hija favorita de Roma, entonces acá hay muy poca influencia de la iglesia oriental. Toda América fue conquistada por la iglesia occidental. Entonces, a partir del 1054 tenemos ahora dos iglesias, la católica romana y la oriental ortodoxa. Y ambos toman sus diferentes caminos. Entonces, pues aquí está la cabeza de la iglesia occidental, por supuesto, que es el obispo de Roma, es Francisco, ¿verdad? El papa argentino, americano, y luego también tenemos a Bartolomé II, que es el patriarca de la iglesia ortodoxa. Entonces, ahora, seguramente todos sabíamos de Francisco, pero tal vez no todos habían visto la otra foto, ¿verdad? O sea, todos saben quién será ese barbudo, pero precisamente no es el pastor, es precisamente porque no hemos recibido mayor influencia de la iglesia oriental. Entonces, nos importa para nosotros, la historia de la iglesia oriental, la iglesia ortodoxa es fascinante, pero para nuestros fines, por supuesto, vamos a enfocarnos en la iglesia occidental, porque la reforma protestante, que es importante para nosotros, es un intento de reformar la iglesia occidental, la iglesia católica. Y la reforma protestante surge como un movimiento dentro de la misma iglesia católica para intentar reformar la iglesia católica. Martín Lutero era católico, era monje, y él simplemente quería regresar a la Biblia. Por supuesto, lo sacan y se forma la iglesia protestante, la iglesia que ahora nosotros conocemos como la iglesia evangélica. Entonces, para nuestra historia, para nuestros fines, nos vamos a enfocar en la iglesia occidental. Y luego de la caída de Roma, como dijimos, habían dos instituciones que surgen para llenar el vacío que dejó el saqueo de Roma. La primera institución es la iglesia.
Hasta este momento el Papa había sido simplemente el obispo de Roma, es decir, simplemente era el pastor de la iglesia de Roma, era el encargado de la iglesia de Roma. Pero cuando la ciudad de Roma es saqueada, la iglesia estaba bien organizada, estaba bien establecida, ya tenía su jerarquía, ya tenía todo este tipo de sistemas para proveer estabilidad. Y también, si ustedes se han dado cuenta, en tiempos de calamidad la gente se vuelve a Dios, ¿verdad? ¿Qué pasó? Cuando surgió la pandemia, un montón de gente comenzó a buscar a Dios, ¿verdad? Cuando terminó la pandemia, un montón de gente dejó de buscar a Dios, pero pues ese no es el punto, ¿verdad? Cuando comenzó la pandemia, muchos ahí estaban, ay Señor, ¿verdad? Por favor, cuídanos. Uno de los eventos que propulsaron muchísimo el evangelio aquí en Guatemala fue el terremoto de 1976. El terremoto del 76 fue una gran tragedia para Guatemala, pero realmente la única que supo responder fue la iglesia evangélica. E iglesias específicas, me estoy adelantando un poquito, pero para que se vayan picando ahí para la serie, pero iglesias específicas como la iglesia Verbo, por ejemplo, acá en Guatemala, fueron fundadas como una consecuencia del terremoto del 76. Y el gobierno y la iglesia católica le pidió ayuda a la iglesia evangélica para organizar el rescate de las comunidades después del terremoto, porque la iglesia evangélica era la única que estaba bien organizada. Y eso hizo que muchas personas empezaran a aceptar a Jesús. Entonces, la gente no cambia, ¿verdad? Siempre somos iguales nosotros las personas. Entonces, las personas se volvían a Dios de alguna manera, y el representante de Dios en este momento es la iglesia occidental, y el encargado es el obispo de Roma. Habían otros obispos, pero surge la idea que los demás obispos le son inferiores. Y gradualmente el Papa va expandiendo su poder y su autoridad a tal punto que el Papa considera que él puede intervenir en asuntos de otros países europeos. Entonces, por un lado tenemos la iglesia. La iglesia empieza a surgir como un poder político, y los papas ya no son simplemente un pastor, ya no son simplemente un obispo, ahora ellos son prácticamente un príncipe europeo. Roma es otro país y ellos quieren tener autoridad para dominar otros países, y vamos a darnos cuenta que esto causa algunos problemas. Entonces, la otra organización que llenó el vacío que dejó el Imperio Romano fue algo que la historia conoce como el Sacro Imperio Romano. Y el Sacro Imperio Romano es muy interesante, es muy chistoso, porque no era romano, era alemán, definitivamente no tenía nada de sacro, y tampoco era un imperio. Era una confederación de un montón de territorios en lo que ahora es Alemania, Francia, Países Bajos y Bélgica. De hecho, tengo un mapa, creo yo, ahí del Sacro Imperio Romano. Entonces no era sacro, no era imperio y no era romano, pero sí es una confederación de lo que ahora serían diferentes países. Entonces ustedes pueden ver ahí gran parte de Francia, parte de Italia, parte de Alemania, hacia el norte tenemos Bélgica y Países Bajos. Pero el Sacro Imperio Romano se consideraba a sí mismo el heredero del Imperio Romano. Y el Sacro Imperio Romano sí fue bueno en el sentido de que ayudó a preservar mucha de la cultura que los romanos originales habían dejado. Pero el problema es que había una disputa entre el imperio y la iglesia. Y la pregunta era, ¿cuál debe ser la relación entre la iglesia y el Estado? ¿Debe estar la iglesia involucrada en el Estado? ¿Debe estar el Estado involucrado en la iglesia? Y esa ha sido una pregunta que hasta el día de hoy seguimos realmente sin poder resolver de manera correcta ni completa, porque hay muchas personas que dicen que la iglesia debería controlar el Estado. Acá en Guatemala fue así. Durante muchos años la iglesia católica controlaba el Estado, a tal punto que no podían haber otras iglesias, no podía haber otra religión. El matrimonio civil fue creado en Guatemala precisamente para las personas que no eran católicas, para que pudieran casarse. Entonces, eso no ha funcionado muy bien. Otras personas dicen que no, que el Estado, por supuesto, nadie quiere que el Estado controle la iglesia. Eso fue algo que sucedió hasta cierto punto durante la pandemia, cuando el gobierno empezó a decir, bueno, nos pueden reunir, pero solo ciertos días, bueno, se pueden reunir, pero solo cierta cantidad de personas. Qué feo, ¿verdad? Qué feo de que el gobierno nos esté diciendo como iglesia, sí se pueden reunir, nos pueden reunir, porque somos totalmente opuestos. Y están otras personas que dicen que la iglesia y el Estado no deberían tener nada que ver. Pregúntele a otro cristiano si piensa, por ejemplo,
que los cristianos deben estar involucrados en política? ¿Verdad? Es una buena pregunta. La respuesta de la mayoría de personas es no. Chish, eso es del diablo. El problema es que tenemos un montón de diablos metidos en la... Entonces, es que ese es el problema. Ese es exactamente el problema. Solo decimos es diabólico. Entonces hay un montón de otras personas que como no tienen esos escrúpulos, dicen, entonces mejor para mí. Y luego nos quejamos. Acá en Guatemala sucedió cuando Harold Caballero se lanzó a la presidencia, los mismos evangélicos se encargaron de asegurarse de que él no llegara a la presidencia. Porque Harold Caballero es una figura muy, muy respetada y lo sigue siendo, pero su reputación sufrió por hacer lo que él consideraba que era correcto y que francamente deberíamos ser luz en todas las esferas de la vida. Todas las esferas de la vida necesitan de los cristianos. No podemos tener un área de la vida que nosotros digamos, eso sí se la entregamos a las tinieblas, ¿qué nos importa? No deberíamos hacer eso. Deberíamos ser luz. Entonces, este conflicto viene desde la Edad Media. ¿Quién tiene autoridad? ¿El Papa o el emperador? ¿Quién tiene autoridad para deponer a quién? Si el Papa se porta mal, ¿será que el emperador lo puede quitar? Si el emperador se porta mal, el Papa lo puede quitar. Y entonces hay esta disputa. Y el 25 de diciembre del año 800 después de Cristo, el Papa León III corona a Carlomagno, que es una figura muy importante, como el sacro emperador romano. Ahora, qué interesante, porque esta es una enorme declaración de poder papal. El Papa lo está coronando. Y en otras palabras, lo que el Papa da, el Papa puede quitar. En esencia, la Iglesia está diciendo, nosotros tenemos autoridad sobre los emperadores, sobre el imperio. Y este conflicto llega a su clímax con otro papa, que es Gregorio VII, que se considera también uno de los papas más importantes y más poderosos, y el emperador Enrique IV. Enrique y Gregorio se pelean. Gregorio excomulga a Enrique, básicamente lo está condenando al infierno porque lo está sacando de la iglesia, y sin estar en la iglesia no puede haber salvación según la iglesia católica. Entonces Hildebrando Gregorio lo saca de la iglesia, lo excomulga, básicamente lo está condenando al infierno. Y entonces Enrique, con tal de someterse al Papa, lo va a buscar en medio del invierno, en el mes de enero, a su palacio. Y el Papa deja a Enrique afuera 3 días en la nieve antes de recibirlo. Es una muy fuerte declaración, ¿verdad? Es como cuando usted le escribe a alguien, ¿me tiene tiempo? No, ahí le aviso. Entonces, si me hacen esperar es porque no soy muy importante. El Papa hizo esperar al emperador 3 días en la nieve antes de recibirlo. Entonces, en este momento tienen mayor autoridad. Otra fuente de conflicto era quién tiene autoridad para apuntar obispos. Por supuesto, los obispos son los pastores de las diferentes iglesias, y el Papa decía que solo él podía poner obispos porque, por supuesto, él es la cabeza de la iglesia y los obispos son parte de la iglesia. Entonces el Papa debería tener autoridad para apuntar obispos. Pero los obispos tenían una implicación financiera porque generaban ingresos. Las iglesias pagaban diezmos, las iglesias generaban ingresos, y eso, por supuesto, les llamaba la atención a los emperadores. Entonces los emperadores querían la autoridad para poner obispos. Aparte, los obispos también controlaban diferentes territorios. Entonces era conveniente, si yo era el emperador, era conveniente tener a mis cuates, a mis primos, a mis tíos, a mis hermanos, a mis hijos como obispos, porque eso me daba mi poder político. Entonces, durante mucho tiempo, la iglesia y el imperio se va peleando por esta autoridad, pero el resultado de esto es de que el papado, que se supone que es una institución cristiana, lo podemos llamar así, una institución preocupada por las almas de las personas, se vuelve una institución más y más política. No está interesado en cuidar de las almas de las personas. El Papa deja de ser un pastor, que se supone que es lo que era originalmente. Estaba interesado en poder y autoridad. Aparte de esto, también la Iglesia Católica en la Edad Media se volvió extremadamente adinerada. A través de diferentes iglesias, a través de diferentes monasterios y de territorios, la Iglesia Católica llegó a controlar un enorme pedazo de territorio en Europa. Para la Revolución Francesa, la Iglesia Católica era dueña del 25% del territorio francés. Era enorme y adinerada. Y lo mismo sucedió aquí en Guatemala.
Cuando Justo Rufino Barrios mandó a expulsar todas las órdenes monásticas de Guatemala, era porque la Iglesia Católica era dueña de casi una cuarta parte del territorio nacional. Entonces, obviamente Justo Rufino Barrios no lo hizo con motivaciones evangélicas, ¿verdad? No era decir, para que la luz de Cristo resplandezca, sino él dijo, más pistillo para mí. Pero sí quería de alguna manera derrocar ese poder. Entonces, en la Edad Media la Iglesia Católica se vuelve una institución muy grande, muy adinerada, muy poderosa, pero al mismo tiempo se vuelve una institución muy secular. Ya ha dejado en gran manera de ser una iglesia como tal, realmente no está preocupada por el bienestar de sus feligreses, de las personas que se supone que están ahí para cuidar, sino realmente están interesados en el poder y tienen mucha ambición política. Y entonces durante este momento llega a su cenit el poder papal. Pero luego de esto, el papado comienza a declinar en poder y autoridad, y llegamos a un episodio que se conoce como la cautividad babilónica de la iglesia. Y esto comienza en 1305, cuando el Papa Clemente V decide que no quiere vivir en Roma. Él es francés, extraña Francia, no le gusta Roma, entonces él decide, ¿saben qué? Yo me quiero mudar a Francia. Y entonces él jala todos sus telenques y se va a Francia, a Avignon, Francia. Y ahora la sede de la iglesia técnicamente no está en Roma, ahora está en Francia. El problema es de que bajo este arreglo el papado se convierte en un instrumento de los monarcas franceses. En 1294, uno de los papas, de hecho este fue el primer papa, siguiente, gracias, 1200, porque todos sabemos que Benedicto XVI, el papa anterior, renunció, ¿verdad? Renunció a ser papa. Esta había sido la primera vez que esto había sucedido en la historia de la iglesia desde 1294. Y hay rumores de que Francisco también está pensando en renunciar por motivos de salud. Sería la primera vez en la historia de la iglesia en tener dos papas que han renunciado y obviamente siguen vivos. Pero en 1294 Celestino V renunció al papado, y vea lo que dijo el pobre Celestino: es imposible ser bueno y ser papa al mismo tiempo. Imagínese, pobrecito. Entonces, con eso ya nos dijo bastante, ¿verdad? Entonces dijo, es imposible ser bueno y ser papa, yo quiero ser bueno y como soy bueno no soy papa, entonces chao. Y renunció al papado. Lamentablemente muchos de sus sucesores no lo veían de esta manera, y entonces lo que sucede, y esta es una parte de la historia un poco compleja porque hay un montón de nombres y un montón de papas y no vamos a meternos en todo esto. Lo que necesitamos saber es que en 1376 el otro papa, el siguiente, Gregorio XI, decide regresar a Roma, pero sus cardenales se quedan en Francia. Entonces ahora lo que tenemos es de que tenemos a dos papas, uno en Roma, uno en Francia. ¿Cuál es el problema? Se supone que el papa es el vicario o el representante de Cristo. Se supone que el papa es la cabeza de la iglesia. ¿Cuántas cabezas deberíamos tener entonces? Una. Es el sucesor de Pedro, y ahora nosotros tenemos dos papas, ambos diciendo que ellos son el papa legítimo, el verdadero sucesor de Pedro, el verdadero representante de Cristo, la verdadera cabeza de la iglesia. Y toda Europa se divide en su lealtad hacia ambos papas. Ciertos países deciden seguir a Francia, otros países deciden seguir a Roma. Y así se están durante bastante tiempo, hasta que en 1409 se convoca un concilio, una reunión. Y dijeron, bueno, ya, mucho aquí con esto, entonces ¿saben qué? Pongámonos de acuerdo y vamos a elegir a otro papa, pero con la cláusula de que estos primeros dos papas tienen que renunciar. Entonces se ponen de acuerdo, se juntan en la ciudad de Pisa. Pisa es una ciudad famosa porque tiene la torre que se está inclinando, ya todos sabemos la torre que se está inclinando, eso es Pisa. Entonces se reúnen allí y eligen a Alejandro y dicen, muy bien, ahora Alejandro, usted va a ser papa y todos los demás tienen que renunciar. Perfecto. El único problema es que Alejandro se murió. Entonces están cerca, pero tan lejos. Entonces, bueno, entonces ¿saben qué? Vamos a elegir a otro. Vamos a elegir a Juan XXIII. El problema es que Juan XXIII, lo puse aquí de manera amable, era de carácter moral muy cuestionable.
Este tipo estaba metido en unos rollos que vaya a leerlo usted. No lo puedo hacer en el jueves de conocer. Entonces, el problema es de que eligen a un tipo que sí es un desastre, y ahora él se supone que es el representante de Cristo. Entonces lo que sucede es de que los demás países europeos dicen, no queremos a Juan, pero Juan no quiere dejar de ser papa. Entonces ahora, en una reunión que se suponía que tenía que disolver la disputa entre los dos papas y elegir a uno, ahora tenemos a 3. Entonces ahora tenemos a 3 papas, y todos dicen que son el verdadero sucesor de Cristo. Finalmente, después de más de 70 años de estar peleando de esta manera, en 1417 se convoca al concilio de Constanza, eligen a Martín V, que ahí está la foto, pobrecito, Martín no es una persona muy atractiva, y deponen a los 2 papas, a los otros 2, mientras que obligan a Juan XXIII a huir. Juan XXIII luego es declarado antipapa, es decir, un falso papa, porque para los que tal vez han escuchado o han leído un poquito acerca de esto, hubo otro papa en tiempos recientes, en los 1960s, que se llamaba Juan XXIII. Y Juan XXIII convocó el Concilio Vaticano II. Juan XXIII fue uno de los mejores papas, Juan XXIII, que la Iglesia Católica ha tenido. Él era muy diferente, él estaba muy en contra de muchas de las prácticas católicas, y de hecho el rumor era de que él realmente no era católico, sino que él era uno de nosotros. Y murió en circunstancias pobres. Fue un accidente, pero sí, era un papa anciano, lo eligieron porque pensaron que se iba a morir rápido, y no se moría el viejito, y él empezó a reformar la iglesia, y hizo muchas cosas buenas para reformar la iglesia, demasiado buenas, y entonces y luego entonces eligen a Juan Pablo I, y luego más adelante tenemos a Juan Pablo II, y así, ¿verdad? Luego Benedicto, y luego Francisco. Muy bien, entonces finalmente, después de 70 años de estar ahí, que un papa, 2 papas, 3 papas, un paperío loco aquí, tenemos un papa. Pero ¿cómo creen ustedes entonces que quedó la reputación de la iglesia después de todo esto? La reputación de la iglesia y la imagen de la iglesia quedó manchada y debilitada. Era obvio que los papas solo estaban interesados en poder y riqueza, no estaban interesados en lo absoluto, en ser cabezas espirituales, no eran verdaderos pastores en ese sentido, eran reyes, eran príncipes, y aparte estaba el poder, el carácter moral de los papas de esta época. Yo no quiero hablar mal de todos los papas, han habido muy buenos papas. Gregorio Magno, así uno de los mejores papas, Juan XXIII del que estábamos hablando, y han habido muy buenos papas, pero también han habido unos papas muy malos. Por ejemplo, tenemos a este papa, no el que está en la pantalla, yo no soy papa. Siguiente. Gracias. Julio II. Julio II se conoce en la historia como el Papa Guerrero. Ahora, usted cuando se imagina un pastor, cuando se imagina a alguien a cargo de una iglesia, y le dicen el apodo de este hermano es el guerrero, usted no se imagina una persona que fluye demasiado en el fruto del espíritu, que digamos. Entonces Julio II se conocía como el Papa Guerrero. Él, a cargo del ejército papal, invadió muchos otros estados italianos. Italia en este momento no era un país unificado, y peleó muchas guerras en contra de otros cristianos simplemente porque él quería más territorio. Entonces aquí está aceptando aparentemente la rendición de algunas personas con las cuales él ha estado en guerra, y él personalmente lideraba sus ejércitos y personalmente conquistó muchos otros territorios cristianos como papa. Entonces no es realmente lo que nosotros esperaríamos otra vez de un hombre que se supone que es un hombre de Dios. Luego tenemos este otro papa, que es Alejandro VI. Alejandro VI es un papa muy interesante porque viene de la familia Borgia. No sé si alguien ha escuchado a la familia Borgia, pero la familia Borgia es muy famosa porque eran estadistas muy poderosos y muy fuertes en Italia, aunque su origen es de origen español. Y en España el apellido no es Borgia, por supuesto, es Borja. Entonces, si usted conoce a alguien que es de apellido Borja, ese es un apellido muy antiguo y viene de esta. Entonces, ahora,
con lo que quiero decir, lo que acabo de decir es un dato histórico. No tenemos relación con este tipo. Entonces, usted conoce a un Borja, no estoy hablando de esa, pero Alejandro VI, que fue uno de este miembro de esta familia, él tuvo, se recuerdan que todos los miembros del clero tienen que ser célibes, ¿no? Entonces, se supone que nadie puede tener hijos. Y Alejandro VI tuvo 6 hijos con 2 mujeres, siendo papas, siendo papas. O sea, ni siquiera, mire, yo tuve un pasado, mi testimonio, no, nada. Siendo papa, tuvo 6 hijos con 2 mujeres. Y a los hijos, entonces todavía va, pues, pero digamos que no pasó nada, por así decirlo. A lo mejor por allá tenemos no. Los hijos del Papa fueron hechos cardenales. Se les dio la máxima autoridad de la iglesia justo abajo del Papa. Entonces era una corrupción y una depravación realmente espantosa. Y Alejandro VI realmente era un depravado. Algunas de las fiestas que él organizaba en el Vaticano, en Roma, eran realmente cosas espantosas, espeluznantes. Entonces, lamentablemente, por todas estas cosas, la Iglesia Occidental, lo que ahora nosotros conocemos como la Iglesia Católica, perdió gran parte de su prestigio, gran parte de su imagen, gran parte de su misión, definitivamente. El poder, la autoridad, la ambición, la riqueza, lamentablemente la corrompió. Pero en medio de todo esto hubo voces de protesta. Cuando nosotros hablamos de esto, tendemos a centrarnos, por supuesto, en Martín Lutero. Y sí, ¿verdad? Martín Lutero fue el que lanzó de manera accidental al final, pero la lanzó la Reforma Protestante, ¿verdad? Y gracias a Martín Lutero es que nosotros de alguna manera estamos acá. Lo que tenemos que entender, y vamos a hablar de esto por supuesto un poquito más la próxima semana, lo que tenemos que entender es de que Martín Lutero no existió en un vacío. Es decir, Martín Lutero no simplemente se levantó un día y dijo: yo voy a hacer una reforma protestante, y fue a clavar sus tesis en Wittenberg y ahora aquí estamos para la honra, para la gloria de Dios. No sucede así. Martín Lutero no fue el primer reformador, no fue el único reformador, siempre habían habido voces de reforma en la iglesia. Lutero simplemente vivió en un momento oportuno y tuvo herramientas adecuadas a su disposición, algo que hizo que la Reforma Protestante tuviera éxito y que ninguno de los otros movimientos de protesta tuvieran el mismo éxito. Fue la invención de la imprenta. Para cuando Martín Lutero estaba activo, Gutenberg acababa de inventar la imprenta, entonces se podían distribuir libros de manera masiva. Y todos sabemos que el que tiene mejor propaganda, la mejor propaganda gana, ¿verdad? El que controla, el que tiene más likes en Facebook y seguidores en Twitter y visualizaciones en TikTok, gana. Y Martín Lutero tenía el equivalente al TikTok del siglo XVI. Era un influencer, tenía el chequecito azul. Y los demás pues no tenían eso. Pero otra vez, Lutero no fue ni el primero ni el único. Y entonces tenemos otros movimientos. Por ejemplo, un buen ejemplo de un movimiento de reforma antes de Martín Lutero es lo que conocemos como el movimiento monástico. Muy temprano en la iglesia había personas que decían: esto no nos gusta, se están desviando, se están yendo, se están saliendo de los parámetros bíblicos. Entonces nosotros nos vamos a apartar, nos vamos a aislar y vamos a formar nuestras propias comunidades en donde nosotros podemos realmente buscar a Dios sin la interferencia de la iglesia. Y uno de los más famosos es de la orden benedictina, San Benedicto. Él hizo una de estas comunidades, y los monjes benedictinos existen todavía hasta el día de hoy, pero él todavía dentro de la Iglesia Católica dijo: esto no está bien, hagamos nuestra propia comunidad. Y eso está bien. El problema es que las comunidades monásticas, por supuesto, se aislaban, y como se aislaban, no tenían un impacto en el mundo. Entonces ellos solitos ahí encerrados, pero los demás seguían corrompiéndose porque no querían juntarse con las personas de afuera. Y la iglesia moderna, la iglesia cristiana evangélica moderna, puede correr exactamente el mismo riesgo. Muchas veces cuando vemos la decadencia y el pecado y la corrupción del mundo de afuera, la reacción de muchos cristianos puede ser: no, encerrémonos. No, solo nosotros aquí. No, quedémonos aquí y que no entren esas personas feas de afuera, y aquí nosotros hacemos nuestros cultos y todo. Y está bien, el problema es de que la iglesia no ha sido llamada a encerrarse, la iglesia ha sido llamada a alcanzar el mundo. Y eso no se puede hacer encerrada en 4 paredes. Jesús dijo: id por todo el mundo. No dijo encerrados en todo el mundo, dijo id por todo el mundo. Entonces eso es una contraparte. Y
También el otro problema con las órdenes monásticas es que empezaron a acumular tierras y riquezas y dejaron de ser ejemplos en muchos casos. Tomaban un voto de pobreza, pero los monjes eran muy, muy ricos. Entonces, solo aparentaban ser pobres, pero eran muy ricos. Entonces, como que, no muy. Otro ejemplo de esto eran lo que conocemos como predicadores ambulantes. Estos eran personas que no estaban asociadas con el clero, es decir, no eran sacerdotes necesariamente. Algunos eran monjes, pero no todos. Y ellos iban de ciudad en ciudad o de aldea en aldea predicando y denunciando los abusos del clero. Y este tipo de predicadores eran extremadamente populares. A la gente le gustaba escuchar a estos predicadores porque como todos estaban en contra de la iglesia, como más o menos hoy día todos estarían en contra del gobierno, entonces salir a hablar mal del gobierno es ganar popularidad. Sí, estábamos todos de acuerdo. Entonces estos predicadores ambulantes salían de aldea en aldea predicando en contra de los abusos del clero y atraían a muchas veces mayores multitudes que el propio sacerdote de la iglesia local. Y ellos podían predicar hasta durante 4 horas al aire libre y la multitud los escuchaba. Entonces no quiero quejas de que el pastor George se tarda mucho. Entonces yo no predico 4 horas. Entonces, pero sí, 4 horas, imagínense. Y por supuesto a la iglesia institucional no les gustaba esto, entonces fueron perseguidos fuertemente. Uno de estos grupos de predicadores ambulantes en el país de Inglaterra recibía el nombre de Lollardos, y esto viene de una palabra inglesa que significa algo así como murmurar o hablar mal, es decir, no hablar de manera correcta o apropiada. Y el líder de los Lollardos era un teólogo, un profesor de la Universidad de Oxford llamado Juan Wycliffe. Juan Wycliffe creía que la Biblia debía ser para todas las personas, que no debía estar solamente en latín. Entonces él propulsó una de las primeras traducciones de la Biblia al inglés, y él decía que el laicado, es decir, no el clero, sino las personas normales, deberían tener mayor control sobre la iglesia. Y él decía que los papas y los concilios se podían equivocar, lo cual era en contra de la doctrina de la iglesia, y que todos deberían poder leer la Biblia. Entonces, por supuesto, Juan Wycliffe no era muy popular en la iglesia católica, y lo quisieron matar, pero no pudieron porque Inglaterra es una isla y está bien lejos de Roma, entonces nadie llegó a poder hacer eso. Sin embargo, después de que murió, sí lo exhumaron, lo juzgaron y lo quemaron. Entonces, muy efectivo, ¿verdad? Seguramente, sí. Le preguntaron sobre sus acusaciones, pero él nunca contestó nada. Entonces, están orando para recibir revelación de ese chiste, pero bueno. Entonces, sí. Hay mañana. Entonces, okay. Y otro movimiento de reforma, aparte de Juan Wycliffe, pero que era similar, se dio en lo que ahora conocemos como la República Checa, pero que en ese momento se conocía como Bohemia. Y en Bohemia comenzaron a hacer misas en el lenguaje vernáculo. Otra vez, en este momento no hay iglesia evangélica, entonces no pueden hacer servicios en ese sentido, sino que son misas, pero en lugar de hacerlas en latín, el cual nadie entendía, ni siquiera el sacerdote en muchos casos, ellos dijeron, ¿para qué nos sirve la iglesia si no entendemos nada? Entonces hagamos los servicios, hagamos en este caso las misas, que es lo único que tenían, en checo. Y también enfatizaban la lectura bíblica y la independencia del Papa y de la iglesia institucional. Y su líder era un discípulo de Juan Wycliffe llamado Juan Hus o Jan Hus. Y Juan Hus estaba activo a inicios del siglo XV, cuando convocaron el Concilio de Constanza. El Concilio de Constanza es famoso porque fue la que logró disolver el problema con los papas y promulgó al único papa y toda la cuestión. Pero Juan Hus estaba predicando ideas heréticas. Entonces le dijeron, el concilio lo invitó y le dijo, queremos escucharte. Entonces, por favor, aparece en el concilio. Y Juan Hus dijo, yo no quiero ir porque si yo voy me van a matar. Y los del concilio dijeron, no, te vamos a conceder un salvoconducto. Es decir, prometemos no hacerte nada. Eso es más o menos como cuando una mamá dice, pasá, no te va a pegar. Es más o menos el equivalente. Estás enojada, no, entra, no te va a pegar, no te va a hacer nada, entra, no te va a hacer nada. Ah, pero ahí tiene la chancleta escondida. ¡Fas!
Y lo mismo sucede con Juan Hus. Le prometen un salvoconducto, él aparece en el concilio de Constanza, lo arrestan y lo queman en la hoguera por denunciar los abusos de la iglesia. Fue un precursor a la reforma. Y es muy interesante, y con este, sí, buenísimo. Cuando Juan Hus lo están quemando, una de sus últimas palabras, una de sus últimas frases, la palabra Hus, que es su apellido, en checo significa ganso, Juan el ganso, ¿sí? Entonces, y él dice, cuando a él lo están quemando, él dice: hoy ustedes están cocinando a un ganso, un Hus, pero de aquí a 100 años va a surgir un cisne al que ustedes no van a poder ni matar, ni quemar, ni rostizar, ni hervir. Esas fueron unas de sus últimas palabras. Eso fue en 1417. A ver si puedo poner la foto nada más. Cuando están quemando a Juan Hus, eso es 1417. Exactamente 100 años después, 1517, Martín Lutero está clavando sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, dando inicio a la reforma protestante. Y el escudo de la familia Lutero tiene un cisne. Entonces, 100 años antes de Martín Lutero, Juan Hus profetiza la reforma protestante. Ese sí, hoy me quemaron a mí, pero en 100 años va a aparecer un cisne al que ustedes no van a poder derrotar. Entonces, ¿cuáles son las lecciones que nosotros podemos aprender de esto? Tal vez es fácil, una de las razones, mejor voy a retroceder y voy a decirlo de esta otra manera. Una de las razones por las cuales a mí me gusta estudiar la historia es porque creo que aprendiendo de nuestro pasado nosotros podemos tomar mejores decisiones en nuestro presente. El que más conoce del pasado, mejor preparado está para el presente y para el futuro. Entonces, incluso lo de esta pandemia ayuda a saber historia para poner esto en perspectiva. Entonces, por supuesto, es la primera pandemia que nos ha tocado a nosotros vivir, y esperemos que sea la única, pero cuando uno estudia un poquito de historia se da cuenta que hay una pandemia mundial aproximadamente a cada 100 años. Y que en proporción esta pandemia no ha sido ni remotamente la más mortal. La peste bubónica, la peste de Constantino, de Justiniano, incluso la muerte de la gripe española en 1918, que la última pandemia, fueron mucho más graves que esta. Entonces, y creo que ese mismo pensamiento se puede aplicar a todas las áreas de la vida. Porque uno puede hablar de la cautividad babilónica de la iglesia y que el papa y el antipapa y Juan y Martín y Clemente y Bonifacio y uno dice: pues a mí qué me importa, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, porque nos ilustra peligros a los cuales todas las iglesias son susceptibles. Somos rápidos para criticar y a veces deberíamos serlo en cuanto a los abusos de la iglesia católica, hablando en términos históricos, pero creo que nosotros como cristianos evangélicos también deberíamos tener cuidado de no caer en las mismas trampas. La ambición de poder es algo que afecta a todos los seres humanos sin importar a qué iglesia o denominación pertenezca. Es exactamente lo mismo. Y tenemos que entender que en cualquier momento y en cualquier puesto de liderazgo hemos sido llamados a servir y no a ser servidos. La corrupción, la ambición, el volver la iglesia a algo que es para construir mi reino, es algo que nos puede pasar a todos. Todos en todo momento tenemos que guardarnos en contra de esto. Por eso es de que el único modelo, el único estándar es Jesús. Porque Jesús nos muestra realmente cómo ser líder. Jesús nos muestra cómo ser pastor. Jesús nos muestra cómo ejercer autoridad. Mientras más nos apegamos al estándar de Jesús, mejor nos va a ir para poder evitar cometer muchos de los errores del pasado y de la historia.